Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Alejandro Restrepo Cardona. Damos inicio a esta exposición eh, actualmente en la tecnología de análisis de costos y presupuestos en modalidad virtual. Damos inicio a una exposición breve sobre el origen de la educación financiera. Es importante tener en cuenta que la educación financiera consiste en la capacidad para comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y el manejo del dinero. Con base a esta, para poder llegar a definir sus antecedentes y su origen, pues es válido resaltar desde dónde proviene el dinero y las finanzas personales, hacer una relación entre estos y poder obtener como resultado antecedentes y origen de la educación financiera. Tenemos entonces que en el año 3500 antes de Cristo, eh, algunos investigadores identifican que el dinero se da por medio de sistemas de escrituras. En el año 3000 antes de Cristo, en esta época se habla de que la creación del dinero fue en Mesopotamia, actualmente en Irak. Unos siglos más tarde, se postula que el dinero más antiguo era el cereal y la cebada para intercambiar productos. Esto no es un trueque, lo que se llama trueque, esto es un mito ahora, pero se investiga de que era el cereal y la cebada como medio físico del dinero. Allí se evidencia la presencia del ciclo, los cuales pesaban de 8 a 17 gramos. Entre el año 640 a.C. Surgen las primeras monedas oficiadas por el gobierno. A estas se les llamaría entonces electrón. En el aumento de la demanda por esta moneda, entonces se hacía difícil el porte, el transporte de esta moneda, la fabricación. Entonces, en el año 1000, debido a esto, el imperio admitió e imprimió el primer papel moneda del mundo. En el 1940 a 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, se da un afán por la reconstrucción de la economía de los países que participaron en esta guerra. Entonces, se ve una necesidad de esta reconstrucción y las finanzas, allí es donde ya las finanzas eh, hacen un enfoque tradicional, mirando la empresa desde alguien ajeno a ella. Cuando tenemos otra perspectiva de la empresa, entonces se van a empezar a crear estrategias, conductas e instrumentos financieros. De allí surge, de 1940 a la fecha, podemos adoptar entonces el término finanzas personales. Las finanzas personales, y hablando financieramente, se dice que somos irracionales, a veces se toman malas decisiones, hay un comportamiento, hay una economía conductual, y todo esto hace un énfasis hacia la educación financiera. Desde ese año a la fecha, entonces podemos hablar de educación financiera. Ya se avanza considerablemente la actividad económica como disciplina académica. Entonces, ya hay una implantación de presupuestos, controles de capital, se establecen criterios de decisión y la necesidad de adquirir métodos y técnicas. Allí ya hay una educación financiera. Entonces, como abro comillas y lo mencionaban, por ende es válido afirmar que la educación financiera surge en el momento en que el lenguaje implicara formar a la generación que sigue. Esta expansión y profundización del tema se da desde el año 1970 hasta nuestros días.